Bien, jóvenes, buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con el módulo referente a metrados en edificaciones. La clase pasada estuvimos metrando toda la partida muros de albañilería, ¿correcto? Y este fue el cuadro en el cual nosotros habíamos trabajado. Lo que hemos hecho ahora es simplemente un poco clasificarlo para que en función a los metrados que hemos colocado ya en la semana anterior, veamos cuánto de esos metrados corresponden a lo que es el muro tipo aparejo cabeza y cuántos de esos metros cuadrados corresponden al aparejo tipo soga. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en función a esos datos nosotros necesitamos más adelante hacer la cuantificación, que es lo que hemos venido también anexando a este curso de metrados. Entonces lo que se ha hecho ahora es mejorarlo para simplemente clasificarlos, nada más, porque ese dato lo vamos a considerar más adelante. Si nos podemos dar cuenta de este plano, vemos que todos los que son los ejes A, B y C corresponden a un aparejo tipo de cabeza, o sea, es más grueso, que están asentados a todo lo largo del muro. Y los ejes que están con números, que son eje 1, eje 2, eje 3 y eje 4, son ejes del aparejo tipo soga, que son más angostos. Entonces, eso nosotros nos va a permitir más adelante poder procesar adecuadamente los datos en cuanto al tipo de cuantificación. Es por eso que ya en esta tabla los ejes A, B y C yo le he colocado que son de cabeza con un metrado correspondiente a 87.42 metros cuadrados y los ejes 1, 2, 3 y 4 son de soga con un metrado de 42.74 metros cuadrados, lo cual hace un total de 130.16 metros cuadrados. Entonces eso es lo que se ha un poco clasificado, porque el total es 130.16, pero se ha hecho simplemente un desglose. Bien, eso ya lo habíamos, como le digo, visto ya la semana anterior. También se les indicó que los aparejos, cuando están asentados todo lo largo, como en este caso está asentado, hacemos un corte transversal, como es el que se está viendo en este lado, ¿no? Vamos a usar el resaltador. Toda esta parte es un asentado tipo de cabeza porque está asentado todo lo largo. Por lo tanto, el tema de cuantificación va a ser diferente a este otro, que es un asentado tipo soga. Ya, entonces, en función a esos tipos de aparejos, también se va a hacer la cuantificación. Entonces, recordando, le decía que los tipos de aparejo tipo cabeza son asentados a todos los largos del ladrillo, es por eso que acá se ve un ancho de 24 centímetros, y todo lo que son aparejos de sogas son más angostos y están asentados a todo su ancho de ladrillo, por eso que corresponde a 13 centímetros. Luego, eso es un poco en cuanto a los conocimientos previos para que más adelante podamos ver el tema de la cuantificación. Luego, hay una formulita, chicos, que también ustedes deben de conocerla en cuanto al cálculo de la cantidad de ladrillos por metros cuadrados de muro. Entonces hay una fórmula ya establecida, esa yo no lo he inventado, son fórmulas que ya están en libros de Capeco fundamentalmente, y que indican que la cantidad de ladrillos, o sea, el CL es igual a 1 sobre la longitud del ladrillo en metros más la junta, el espesor de la junta horizontal en metros, todo eso por la altura del ladrillo más la junta vertical también en metros. Todos esos datos necesitamos para saber cuántos ladrillos me entrarán por cada metro cuadrado de muro que yo he metrado. Podemos ver en la parte derecha una imagen donde lo que está de color rojo son los ladrillos y lo que está de color gris son los morteros. Este ancho entre ladrillo y ladrillo es la junta vertical porque está en el eje vertical, y este ancho entre, digamos, entre también ladrillo y ladrillo, pero de forma, digamos, lineal, es la junta horizontal. Y este L es la longitud del ladrillo, son datos que nos está pidiendo esta formulita, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es registrar esos datos y luego colocarlo. Lógicamente tenemos que conocer, por ejemplo, cuántos son las medidas de un ladrillo, cuánto es el largo, cuánto es el ancho y cuánto es el largo, y fundamentalmente cuánto es la junta, el espesor de la junta, ¿no? Entonces, por ejemplo, el reglamento indica que el espesor de la junta normalmente está entre 1 a 1,5 centímetros, pero que lo más recomendable son juntas de 1,5 centímetros. Entonces nosotros en los proyectos cuando se consideran deberíamos de colocar ese dato, ¿no? De 1,5 centímetros.
¿no? Más tampoco trabaja en la albañilería y menos tampoco, es por eso que el reglamento nos da rango entre 1 a 1,5 centímetros. Y lo más recomendable te dice que es 1,5 centímetros, que es el dato que nosotros hemos considerado en esta oportunidad. Luego tenemos también unas tablitas que también ya están parametradas y están indicadas referente a la cantidad de ladrillos por metro cuadrado de muro. Y esta tablita considera datos como, por ejemplo, qué tipo de ladrillo estamos considerando, por ejemplo, cuánto es el espesor de la junta, las dimensiones del ladrillo y los tipos de aparejo. Con esos datos nosotros podemos rápidamente tener el dato de cuántos ladrillos vamos a colocar por cada metro cuadrado de muro. Por ejemplo, si tu ladrillo es tipo King Kong, es el ladrillo macizo, y la junta es de 1,5 centímetros y el ladrillo es de 9 por 14 por 24 y el aparejo es de cabeza, necesitaríamos 62 unidades. Pero si el tipo de aparejo lo cambiamos por soga, entran 37 unidades. Pero si el tipo de aparejo es de canto, o sea, está sentado todo su alto, necesitaríamos 25 unidades. Claro está que si, por ejemplo, ustedes tienen otras dimensiones de ladrillo y tienen de repente otro dato de junta, entonces tienen que recurrir a esta fórmula, colocando sus datos reales y sacando cuántas cantidades de ladrillos exclusivamente o particularmente están ingresando por metro cuadrado de muro. Entonces le decía que cuando ustedes tienen otro tipo de datos que no son los que están en la tabla, tendrían que recurrir a la fórmula para que saquen exclusivamente cuántos ladrillos van a necesitar por cada metro cuadrado. En este caso estamos asumiendo datos de la tabla con medidas, por ejemplo, el ladrillo de 9 por 14 por 24 y con espesores de junta de 1,5 centímetros. ¿Correcto? Y en función a qué aparejo hemos considerado en el proyecto, vamos a adoptar estos datos. En algunos casos de 62, si es de cabeza, y 37, si es de soga. Entonces, en nuestro proyecto que estamos trabajando son ladrillos de 9 por 14 por 24 y juntas de 1,5 centímetros. ¿Correcto? Entonces, todos los ejes A, por ejemplo, o sea, los más anchos son de cabeza, por lo tanto, la cantidad de ladrillos por metro cuadrado es de 62. En cambio, todos los ejes 1, 2, 3 y 4 son de soga, por lo tanto, la cantidad de ladrillos es de 37. Entonces, eso es una tablita que ustedes van a necesitar para el cálculo. Luego también van a necesitar, porque sabemos que cuando nosotros vamos a sentar un muro de albañilería, no solamente entran ladrillos, también necesitamos un mortero para pegar esas unidades de albañilería, que es el mortero de pega. Ese mortero de pega, correcto, está hecho a base de materiales. Por ejemplo, está hecho a base de arena gruesa, cemento y agua. Entonces, esos materiales necesitamos cuantificarlo porque cuando ustedes van a hacer su requerimiento para, por ejemplo, los muros de albañilería que estamos ahorita viendo, ustedes no van a decir, déjame un millar de ladrillos y 5 cubos de mortero. Ese mortero tiene materiales. Lo que ustedes van a hacer, digamos, van a ustedes solicitar son los materiales con que hacen este mortero. Entonces, hemos allá en primer lugar, o se le ha mostrado en primer lugar la tablita para la cantidad de ladrillos por cada metro cuadrado de muro. Lo que ahorita les estoy mostrando en estos momentos es más que todo un tema de datos en cuanto al volumen de mortero por cada metro cuadrado de muro, que es algo simple en realidad. Tenemos, por ejemplo, acá un paño de 1 metro por 1 metro de área con una respectiva ancho, que es el ancho en este caso del ladrillo. Donde vemos que la parte gris es el mortero. Eso es lo que yo necesito cuantificar. ¿Cuánto mortero me entrará, por ejemplo, para 1 metro cuadrado? Entonces, para eso hay una formulita que el volumen de mortero, que está en metros cúbicos, lo vamos a hallar por cada metro cuadrado de muro. Para eso necesito datos como volumen de muro, por ejemplo, metros cúbicos por metro cuadrado. ¿Correcto? El volumen de muro, pues, en este caso va a ser el área que nosotros le hemos considerado que es un metro cuadrado de área, y el espesor en este caso, si está asentado de soga, entonces el ancho es, en este caso, el ancho ladrillo, que es de 24 centímetros, perdón, de 14 centímetros. Luego el BLA es el volumen de ladrillos por cada, o sea, acá tú vas a tener el volumen, digamos, del muro macizo, que es el área del muro, que es 1 metro por 1 metro por el ancho. Si el aparejo es de soga,
está asentado a todo su ancho, ¿correcto? Entonces yo voy a ver el ancho del ladrillo, que es 14 centímetros. Pero si el aparejo es de cabeza, yo voy a ver el muro a todo su largo de ladrillo, y entonces veo 24 centímetros. Ahí estoy ubicando el volumen de ese muro, pero no todo es mortero, hay ladrillos y morteros. Es por eso que se resta con el volumen de ladrillos, y el volumen de ladrillos será el volumen de un ladrillo por el número de ladrillos que está ingresando. ¿Qué significa? Que en primer lugar yo necesito saber cuántos ladrillos voy a requerir en ese metro cuadrado, que eso está en función al tipo de aparejo. Luego lo restaré, diré luego ese número, que es la cantidad de ladrillos, lo multiplicaré por el volumen de un ladrillo, que es su largo, por su ancho y por su altura. Y de esa forma voy a determinar el volumen de mortero, o sea, toda la parte gris. Entonces, pero ya hay tablitas en realidad también para datos que ya están parametrados, principalmente medida de ladrillo de 14 por 20, 24 por 14 por 9. Y con esos datos y con esa junta de 1,5 centímetros, son datos como lo que se estoy mostrando, que también ya están parametrados. Por ejemplo, si el aparejo de soga será 1 por 1 por 14, ¿correcto? Porque tú lo ves asentado todo su ancho, el ancho del ladrillo 14, menos el número de ladrillos, como es de soga, es 37 ladrillos por el volumen de un ladrillo, que es 9 centímetros por 14 centímetros por 24 centímetros. Y esto, operando todos estos datos, me sale 0.02705 metros cúbicos de mortero por cada metro cuadrado de muro. Hasta ahí hay el volumen de mortero que yo voy a necesitar para asentar 1 metro cuadrado de muro. Pero eso sí te sirve, pero no es lo que tú necesitarías para hacer la cuantificación, digamos, como pedido, ¿no? Tú necesitarías materiales. Ahora, con este datito, ¿qué hago? Para lo que es el mortero de asentado, ya para el mortero de pega, la dosificación de un mortero de pega por lo general es 1:5, por lo general. Eso también está en función a los requerimientos, está en función a la particularidad del proyecto. Puede ser 1:2, la resistencia un poco mayor del mortero, puede ser 1:3, 1:4. Normalmente para una albañilería tradicional es 1:5, ¿correcto? Significa que es 1 de cemento por 1 pie cúbico de cemento por 5 pies cúbicos de arena gruesa. Entonces, en función a esta dosificación, no se vayan a olvidar ustedes que es también lo que les indicaba, que las dosificaciones a ustedes automáticamente les da cantidad de materiales. Yo no puedo decir primero, ingeniera, para sacar cantidad de materiales, yo lo saco de tablas que no me indican dosificación, o en este caso el tema también de la dosificación, o digamos la proporción, ¿no? No es así. Para que ustedes obtengan cantidad o cuantificación de materiales por cada metro cúbico de mortero o de concreto, ustedes necesitan un dato fundamental, que es la dosificación. Recuerden que los diseños de mezclas a ustedes les dan dos datos importantísimos, que lo que les he venido indicando. Les da por un lado la proporción o dosificación, que es hecho de este material, tanto del otro y tanto del otro. Es como una receta. Les decía que, por ejemplo, cuando las mamás hacen sus comidas, tienen ya sus datos parametrados, ¿no? Para 1 kilo de cabrito, para un ají de gallina, tanto debo usar, ¿no? Para tantas personas. Igual es una dosificación, digamos, es la proporción adecuada para que tu concreto o tu mortero salga de calidad, de esa resistencia que tú esperas. Y la cuantificación es ya para el tema de metrado de cuantificación de materiales, es decir, de requerimiento de materiales, es decir, cuántos materiales en general necesito. Entonces, para yo saber en este caso la cantidad de materiales, yo necesito partir por una dosificación. En este caso, para lo que son morteros de pega de las albañilerías tradicionales, es 1:5. ¿Qué significa 1 pie cúbico de cemento y 5 pies cúbicos de arena gruesa? Ahora, para estas partidas, con esta dosificación, automáticamente yo voy a necesitar, para esta dosificación 1:5, yo necesito 7.4 bolsas de cemento y 1.05 metros cúbicos de arena gruesa. Y eso en realidad es el dato fundamental para que hayas tu cantidad de materiales, ¿correcto? Entonces, yo ya tengo cuántos cubos de mortero necesito. ¿Ya? Yo ya tengo cuántos cubos de mortero por cada metro cuadrado. Tengo metros cuadrados también de mi muro. Lo único que necesito al final es sacar acá cuántos cubos entrarán para todos mis 130.16 metros cuadrados de
de muro y sacar la cantidad de materiales, ¿correcto? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces ya saben ustedes, tenemos el cuadrito de volumen de mortero, tenemos el cuadrito de cantidad de materiales, ¿ya? Entonces, con esas tablitas y sabiendo ya mis metrados, entonces fácilmente voy a hallar la cuantificación de materiales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo calcular la cantidad de materiales. Si el área total de muros es de 130.16 metros cuadrados, que es lo que hemos metrado anteriormente a través de esas tablas, entonces al analizar la tabla que ya les he mostrado, tenemos que 87.42 pertenecen a un asentado tipo cabeza, 42.74 a un asentado tipo soga. Entonces, ¿cómo hallo la cantidad de ladrillos? Para el número de ladrillos, cuando el aparejo de cabeza ya se tiene también en las tablas anteriormente mostradas, que son 62 ladrillos por cada metro cuadrado. Pero ¿cuántos metros cuadrados tendré de cabeza? Eso también lo hemos metrado y hemos determinado que es 87.42 metros cuadrados. Multiplicando me sale aproximadamente 5 millares y medio de ladrillos que necesitaría para asentar todos mis muros de aparejo de cabeza. Luego tengo que saber cuántos ladrillos me van a ingresar para mi asentado tipo soga. De la tabla también anteriormente indicada se tiene que son 37 ladrillos por cada metro cuadrado, ¿correcto? ¿Y cuántos metros cuadrados tengo de los muros tipo aparejo soga? Son 42.74. Multiplicando ambos datos me sale 1,5 millones aproximadamente de ladrillos para cubrir todo ese asentado del muro tipo soga. Sumando ambos ladrillos, ambas cantidades, me sale que para asentar 130.16 metros cuadrados, yo voy a necesitar 7 millares, ¿no? 7.000 ladrillos o 7 millares. ¿Ya? Entonces, eso es lo que finalmente nosotros requerimos para cubrir ese metrado que hemos determinado, esa cantidad de obra a ejecutar. Luego, eso es en cuanto a los ladrillos. Ahora, ustedes, cuando van a asentar muros, vuelvo a repetir, no solamente necesitan ladrillos, también necesitan mortero. Entonces, el volumen de mortero también, ya de la tabla que les he mostrado hace un momento, ya de datos parametrados, como el asentado es de soga, ¿no? Ahí también tendríamos que haber hecho acá tenemos los datos, ¿no? Tenemos el asentado de mortero de soga. De soga tenemos, a ver, del anterior es 0.027, ¿no? Esto es mortero de soga. Y este es de soga, el metrado que nosotros le hemos venido trabajando es 42.74. Entonces, eso me va a dar lugar a un metrado de volumen de mortero 42.74 por 0.02705 2705 1.15, ¿no? 1.15 metros cúbicos. Y luego el volumen de mortero, de cabeza es igual a, del cuadro también anterior, de cabeza tenemos que es igual a 0.05420. 0.05420 metros cúbicos por metro cuadrado de soga. De soga hemos registrado 87.42 metros cuadrados, con lo cual hace, a ver, 0.05420 por 87.42, 4.7. Que esto en realidad, ya redondeando, ya es de 5 metros cúbicos, ya. Y acá le vamos a poner 2 metros cúbicos, ya. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho todo ese
ese desglose en cuanto al volumen de mortero. También se tiene, por ejemplo, que les decía anteriormente que la dosificación para lo que es una albañilería tradicional es 1:5. La dosificación, 1 pie cúbico de cemento y 5 pies cúbicos de arena gruesa. Entonces, esta dosificación automáticamente te lleva a una cuantificación de materiales, que en este caso para cada metro cúbico de mortero, para yo fabricar un cubo de mortero, yo necesito 7.4 bolsas de cemento. Necesito 1.05 metros cúbicos de arena gruesa. Entonces, multiplicando por los metrados respectivos, yo tengo que, o sea, estos 7 cubos, ¿correcto? Acá tengo 7 cubos de mortero. Deben de usarse 7.4 bolsas por cada metro cúbico. 7.4 por 7 son 52 bolsas de cemento. Y 7 metros cúbicos por 1.05 son aproximadamente 7.35, 8, ¿no? 8 metros cúbicos de arena gruesa. Ya, entonces eso, digamos, el requerimiento total. Si yo quisiera saber cuánto finalmente voy a pedir de materiales para asentar los 130.16 metros cuadrados de muro, necesitaría 7 millares de ladrillos, King Kong de 24 por 14 por 9, necesitaría 52 bolsas de cemento tipo 1 y 8 metros cúbicos de arena gruesa, ¿ya? Y 8 metros cúbicos de arena gruesa. Entonces, eso, jóvenes, es en el tema de que ustedes, cuando van a ir a obras, ¿para qué? También les va a dar la utilidad a los materiales. Eso vuelvo a incidirles nuevamente para que no se los olvide. Cuando uno hay el tema de metrados, es un dato bastante importante, bastante fundamental dentro de sus carreras, porque les va a dar o les va a permitir trabajar dos cosas. Le va a permitir trabajar todo su tema de presupuestos de obra y le va a permitir hacer todo su requerimiento de materiales para sus proyectos. ¿Correcto? En este caso se le está anexando allá al tema de cómo aumentar muros, por ejemplo, con la cuantificación, que es lo que les estoy mostrando. Cuando nosotros también hablamos del tema de muros, albañilería, también hay datos, digamos, anexos que ustedes deberían de considerarlo. Por ejemplo, la norma 070 de albañilería indica lo siguiente, que cuando vamos a trabajar muros, no se debe construir más de 1,20 m de altura en una jornada de trabajo. ¿Ya? ¿Por qué? Pues justamente por el problema, por el riesgo de que a más altura, como están recién hechos los muros y hay peso de los ladrillos y el mortero está fresco todavía, entonces puede haber desplome y puede haber accidentes en obra. Es por eso que la norma indica que un asentado de muro jamás se debe hacer en una sola jornada, porque por lo general los muros de albañilería no deben tener una altura mayor a 2,5 m. Entonces la norma indica en 2 jornadas, ¿no? Por lo general te dice 1,20 m en la primera jornada y la segunda jornada pues lo que sobre, ¿no? En este caso, si el muro es de 1,50, lo harás 1,30, ¿no? O mitad, 2,5 m entre dos, entonces la primera jornada y luego la segunda. No en realidad da ventaja de decir que se haga todo en una sola jornada, porque puede haber accidentes, ¿ya? Entonces deben hacerse en 2 jornadas de trabajo. Luego, cuando se trata de edificaciones tipo albañilería confinada, las columnas pueden confinar las columnas para yo indicar las que son efectivamente, o en este caso, las edificaciones para yo indicar que son efectivamente de albañilería. Yo debería observar característicamente un endentado. Ya les he indicado que en una albañilería los muros cumplen una función portante, o sea, de cargar, ¿ya? De cargar. Entonces son los que llevan y transmiten toda la carga de la superestructura, ¿no? Hacia, en este caso, hacia su cimentación y esta hacia el terreno firme. Entonces, dado que es bastante importante este tipo de construcción en los muros, entonces yo debo de confinarlas adecuadamente, y el elemento que me va a ayudar a confinarlas adecuadamente son justamente las columnas y las vigas. Es por eso que ese elemento que está confinando debe de estar, digamos, endentado, ¿no? Debe de ayudar, debe proporcionar, digamos, esa capacidad de resistencia a los muros, que se la dan en este caso las columnas y las vigas, ¿no? Entonces, en este caso las columnas tienen que estar necesariamente endentadas, y esa es la técnica, ¿no? Que también puede ser, indica reglamento de chicotes o mechas. En este caso debe de estar, en este caso se ha mostrado el endentado, ¿no? Y la norma indica que todo muro debe de llevar un dentado, o sea, una conexión
que puede ser un dentado o chicotes o mechas, para que la columna sea monolítica con el muro, ¿no? Hagan que trabajen conjuntamente ambos, no solamente el muro, porque de por sí no tiene toda la capacidad de poder resistir de repente. Entonces, ¿quién ayuda solidariamente a este, digamos, comportamiento estructural adecuado? Son las columnas que son de concreto armado. Luego, esta también es una foto lindísima, característica, para que ustedes puedan observar cómo yo voy a obra. Y si observo este detalle, tiene que ser necesariamente esa edificación tipo albañilería. No podría ser, por ejemplo, una edificación aporticada y yo observar este detalle. Este detalle lo veo solamente en las edificaciones que son del tipo albañilería confinada. ¿Por qué? Porque veo un endentado y ese dentado son características de ese tipo de edificaciones, ¿no? Entonces acá se ve claramente ese dentado. También tendría que chequear, por ejemplo, la longitud entre ejes de columnas, que no debe ser más a 5 metros, ¿no? Entonces todas esas cositas yo debería chequearlas también, que primero se han levantado los muros y luego ya se van a llenar las columnas. También es otro dato que yo tengo que necesariamente observar, ver en una edificación este tipo de albañilería confinada. Luego tengo las fallas por corte. A ver, en el caso de edificaciones mixtas, chicos, les decía también al inicio de la conferencia en la primera clase que estas edificaciones son aporticadas. O sea, son mixtas, pero digamos, su esqueleto es una aporticada. Son columnas y son vigas y zapatas. Lo que pasa es que yo, después de la evaluación estructural que he hecho, he visto que falta rigidez, ¿no es cierto? Falta rigidez en uno de los sentidos de esa edificación. Entonces, ¿qué elemento te ayuda a proporcionar rigidez a ese edificio? Son las placas. Y es por eso que ahí tú colocas pues una placa. Ya puede ser de muro, de albañilería, o puede ser de puro concreto. Correcto. Entonces, ante ese caso, yo estoy ayudando a proporcionar más rigidez a esa edificación. Entonces, ¿por qué? Porque en las edificaciones aporticadas, el elemento más importante son los pórticos, columnas, vigas y, bueno, su cimentación. ¿Ya? Y los muros no son importantes, ¿no? Los muros son de relleno. Pero si ya se trata de una mixta, no, todo trabaja ahí en conjunto. Trabaja la placa y trabaja el pórtico. Por eso son mixtas. ¿Por qué se dice albañilería? ¿Por qué se dice pórtico? ¿Por qué se dice mixta? Por la forma como trabajan. En las albañilerías, ¿quiénes trabajan ahí? Los muros, por eso que sale el nombre de albañilería confinada. Y obviamente ese endentado, esa unión que le da, también le ayuda, es por eso que son albañilerías confinadas, no dice solamente albañilería, dice albañilería confinada, o sea que está abrazada. Ahora, en aporticados es porque cómo trabajan, en aporticados trabajan los pórticos, por eso que se llama porticadas, pues. En cambio, en las mixtas ya hay un trabajo de ambos, tanto de los pórticos, correcto, o sea, de columnas, vigas y su zapata, y trabajo también de las placas, que pueden ser de albañilería, o sea, de muros, o pueden ser de puro concreto, ¿ya? En este caso se está mostrando la falla por corte, que es lo que normalmente pasa a los muros. O sea, su debilidad de los muros es fallar por corte. Y un corte que es a 45 grados, ¿no? Tradicionalmente, ¿no? Un corte que por lo general es a 45 grados, ¿no? Entonces, esas fallas que se dan a 45 grados y de esta manera en forma diagonal, es una falla típica que se da en los muros de albañilería, que se llama falla por corte, y que normalmente pasa más, correcto, cuando no tiene un confinamiento adecuado que se ha hecho a través de la conexión, pudiendo ser por mechas o chicotes o endentado. Entonces, por eso que si yo veo que mi muro, si estoy haciendo una albañilería, veo que los muros son los más importantes. Entonces, por eso que yo tengo que hacer una buena concepción, o sea, un buen diseño, una buena ejecución, un buen control de estos tipos de obras, porque sé que los muros son lo más importante. Pero en este caso yo no tengo cuidado en la conexión, no tengo cuidado en el material que va a constituir mi albañilería, entonces probablemente los problemas que van a venir más adelante sean sus fallas. Cuando se ponga ya en funcionamiento o venga un sismo, de hecho que le va a pasar esto si es que no tiene una buena conexión, ¿no? Bien. Luego, este es el tipo de, digamos, más que todo para indicar la falla, es que la importancia de la conexión que se debe de dar. Luego tenemos fallas en elementos no estructurales. Otro tema es acá cuando nosotros hacemos muros de albañilería. Normalmente todo se trabaja esto como un solo elemento, ¿no? Y solamente se deja el vano, en este caso de la ventana, ¿correcto? El vano de la ventana. Entonces ya la norma ya hace mucho, en su norma
030 sismo resistente por las lecciones justamente que han pasado de los sismos. Ustedes saben que cada sismo que nos pasa en el Perú es una lección para las normas, especialmente la de E030, ¿no? Pues por eso que la E030 es la norma que más cambia, porque cada que aparece un sismo, ellos tienen que mejorar, que actualizarse, ¿no? Tienen que tener lecciones. Yo puse, por ejemplo, una cuantía, pero esta no está funcionando. Hemos observado, por ejemplo, hemos hecho una visita a todas las edificaciones y hemos visto que falla mucho. Entonces, ¿cómo mejoramos eso? Eso se da a través de los sismos, esas son lecciones que nos dejan. Ahora, lo que normalmente se observó, por ejemplo, en los sismos cuando pasó en Ica, era que muchas de las fallas, miren ustedes, la falla típica por corte 45 grados, falla típica por corte 45 grados. Entonces, normalmente se generaban, cuando había un vano de ventana en un muro, se generaban desde esta punta hacia el otro extremo, ¿no? Desde esta punta, como si alguien lo hubiera dibujado, ¿no? Lo hubiera dicho, mira, falla por acá. Entonces, ese problema se debió justamente al SISMIT, que es un laboratorio, pues, de estructuras de la UNI que evalúa todas esas, digamos, lecciones que pasan. Justamente indicó que esas fallas se debían porque no había un aislamiento del alféizar, ¿no? Entonces ellos indican, por ejemplo, que toda esta parte, que toda esta parte tiene una rigidez, que toda esta parte tiene una rigidez, que por ejemplo es un K1, ¿no? Ellos indican que ambas tienen una rigidez, que son iguales por la misma sección que tienen y sus características. E indican que esta parte que se llama alféizar, que va debajo de la ventana, tiene otra rigidez, que es un K2, por ejemplo. ¿Correcto? Entonces, como hay diferencias de rigideces, cuando viene en realidad un sismo, pues hace que toda la edificación pues se mueva. Entonces, al haber diferentes rigideces, obviamente el mayor va a ganar. O sea, este lado tiene más rigidez que este lado pequeño. Va a ganar. Entonces, como no hay una separación, que cada uno trabaje solo, entonces va a haber estos problemas, va a haber una separación justo en este encuentro va a haber un problema, un conflicto, que el grande quiere ganar al pequeño. Entonces se generan pues estas fallas típicas, ¿no? Entonces, ¿qué dice la norma actualmente? Que estos alféizar, que son la parte baja de esta ventana, deberían de aislarse, ¿ya? Entonces, lo que digamos, este instituto indica que deberían aislarse a través de juntas de tecnopor de 3 centímetros. Esta es, digamos, la ventana y este es el alféizar. Este alféizar debería estar aislado de la estructura acá o de este muro más grande a través de juntas de tecnopor de 3 centímetros, ¿no? Eso es lo que indica claramente para evitar problemas ante un sismo. El otro tema referente a lo que son muros son las instalaciones eléctricas. Ustedes saben que cuando se hace todo el tema, que también nosotros lo vamos a ver, de instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias, esas van por un lado, van en los pisos, ¿no es cierto? En la etapa del relleno, ya antes de vaciar el falso piso, las aguas calientes, aguas frías, tuberías de agua fría, tuberías de agua caliente, también van las tuberías de luz, ¿correcto? Pero también van otro tanto por los muros. Igual del tema de instalaciones sanitarias, un tanto va por las losas y también algunas veces por los muros. Entonces, dentro de los muros se trabaja el tema de instalaciones sanitarias y también el tema de instalaciones eléctricas. Entonces, vamos a ver qué me dice la norma en referente a las instalaciones eléctricas en los muros. Según Reglamento Nacional de Edificaciones, capítulo 1, artículo 2, refiere que los tubos para instalaciones secas, por ejemplo, eléctricas, telefónicas, solo se alojarán en los muros cuando los tubos correspondientes tengan como diámetro máximo 55 milímetros. O sea, si el tubo tiene un diámetro máximo de 55 milímetros, recién podrán alojarse en los muros. En estos casos, la colocación de los tubos en los muros se harán en concavidades dejadas durante la construcción de la albañilería, que luego se rellenarán con concreto o en los alvéolos de la unidad de albañilería. En todo caso, los recorridos de las instalaciones serán siempre verticales y por ningún motivo se picará o se recortará para alojarlas. Entonces, el mensaje que nos deja esta norma de 070 es clara. O sea, no debe picarse los muros para colocar las tuberías referente a eléctricas y telefonías. No se debe picar. Lo que indica el reglamento es que se debe dejar tipo un endentado, correcto,
y ya se supone que cuando uno trabaja digamos el proyecto de una edificación, uno trabaja con los planos tanto de eléctricas como de sanitarias y deberíamos ya saber por qué punto va a pasar o por qué lado va a pasar tus tuberías eléctricas o tus instalaciones eléctricas y tus instalaciones de telefonías. Ya deberías de saberlo. Entonces, para que luego no digas me olvidé y entonces pica, ¿no? Que por ahí va a ir una tubería o una interruptor o qué sé yo, un enchufe, ¿no? Entonces debería de trabajarse con estos planos. Y si tú ya proyectas que por ahí, por ese lado, va a pasar, por ejemplo, toda una tubería para un interruptor, debería de dejarse, dice la norma, unas endentados, correcto, unos endentados, unas falsas columnas que también se llama, una unidad saliente sí, una unidad saliente no, y así sucesivamente, y colocar la tubería y luego te dice rellenarla con concreto fluido 1 en 6 y de tal forma que tú garantices, o sea, en planta yo veo esto, la tubería y todo alrededor es mortero, ¿no? Entre los ladrillos. Entonces eso es lo que debería hacerse. Por ningún lado dice vamos a picar o recortar para alojarlas. Luego, ¿qué me dice el reglamento, no? Entonces vemos claramente que el reglamento no dice que debamos picar como tradicionalmente se hace. Dice que debes dejar una falsa columna o unas concavidades para luego ya rellenarlas con concreto fluido. ¿Ya? Entonces esto no debe de hacerse. Bien, luego vamos a ver cómo son las instalaciones sanitarias en los muros. Según la norma también para todos, para tomacorrientes. Ahora, cuando ustedes van a hacer, por ejemplo, hay instalaciones que solamente las hacen en los muros, hay instalaciones que van por los pisos, pero igual, esos pisos, las tuberías que van por los pisos, por ejemplo, se tienen que conectar hasta los muros, entonces igual hay que dejar esas pequeñas concavidades que indica el reglamento para ser rellenadas con concreto fluido, ¿no? Debería de dejarse esos pases porque se supone que nosotros ya trabajamos con todo ese proyecto completo. Claro que en el Perú en realidad casi eso no se hace, lo más fácil es hacer tu muro y luego picarlo, ¿no? Y luego alojar, ¿no? Pero son situaciones que si ustedes cuando en un momento van a estar en una obra grande deberían de cumplirlo porque ahí sí pues todo es estricto, ¿no? Todos son procesos, controles de calidad. Referente a las instalaciones sanitarias en los muros, también la norma 070 del Reglamento Nacional de Edificaciones, capítulo primero, artículo segundo, refiere que los tubos con diámetros mayores que 55 milímetros o un quinto del diámetro del muro será o tendrán un recorrido fuera de los muros portantes o en falsas columnas. La norma decía que cuando son diámetros menores que 55 milímetros eran instalaciones secas, por ejemplo eléctricas y de telefonías, y esas podrían alojarse en los muros, pero no picándolas, ¿no? Dice, acepto ese diámetro para que pique, sino te dice, te acepto ese diámetro para que dejes una concavidad y luego lo rellenes con concreto fluido 1 en 6. En el caso que se van a trabajar instalaciones sanitarias, son diámetros mayores que 55 milímetros, ¿no? Entonces, ante ese dato, ante esa situación, por ejemplo, en las montantes de desagüe, por ejemplo, en las tuberías de ventilación, entonces el reglamento indica que estas deberían de tener un recorrido, o sea, colocarse fuera de los muros portantes o en falsas columnas y se alojarán en ductos especiales. O sea, si el diámetro tiene, por decir, menos de 55 milímetros, sí puedes alojarlos en los muros, pero siempre y cuando haga la técnica de las concavidades y rellenarlas con concreto fluido. Ahora, si los diámetros, que por lo general son así, son mayores a 55 milímetros, entonces esas tuberías no deben de colocarse por los muros, sino fuera de los muros, a través de ductos especiales o de repente sí colocarlas en muros que no sean portantes, pues, pero en albañilería sabemos que todos los muros son portantes, ¿no? Entonces deberían dejarse un muro, por ejemplo, en los servicios higiénicos o de repente en la parte donde no hay mucho, de repente en el patio de servicio, qué sé yo, ¿no? En esas áreas donde no hay mucho tránsito, de repente podría colocarse ese ducto y por lo cual van a bajar todas esas tuberías de desagüe, las tuberías de ventilación. Ya eso lo indica expresamente la norma. En caso que se baje la montante de desagüe de ventilación por muro, o sea, que sean menores a 55 milímetros, se deberá empotrar en falsas columnas, como ya les estaban indicando, en muros que tengan la forma de endentado, pero además se debe de colocar un alambre número 8 para reforzar
y además envolver las tuberías con alambre número 16. Esta es la forma, ¿no? De repente quieres colocar esta montante o esta tubería de desagüe y deberías en primer lugar zuncharla con alambre número 16 en forma espiralada. Además deberías de colocar un refuerzo de alambre número 8, 25 centímetros, fuera del tubo a ambos lados. Además deberías de dejar la técnica del endentado para que luego rellenemos esa concavidad con un concreto fluido 1E6, igual como en las instalaciones C. Esto es lo que yo tengo que ver, miren chicos, la tubería, esa técnica del endentado, el zunchado de esta tubería y el refuerzo horizontal. En planta yo debería ver mi tubo y debería ver mi concreto fluido, que es mi protección. No lo veo acá metido en el muro, ¿no? En realidad esta es la forma correcta como se verá, pero en realidad muy pocos hacen eso, ¿no? Muy pocos. En realidad la más facilidad que han hecho los constructores es picar, ¿no? Picar su muro. Para el caso de un sistema porticado también no se haría pasar por la montante por las vigas, ¿verdad? Sí, pues también. O sea, si bien es cierto que los muros son no portantes, y usted me diría ingeniera, entonces ahí sí cumple, ¿no? Muros no portantes puedo pasar. Pero igual, tratándose de que las montantes tienen 4 pulgadas de diámetro, entonces es una longitud, digamos, considerable. Entonces, igual, hay vigas que están ahí considerándose. ¿Cómo vas a hacer eso? Estás quitando concreto, en este caso, a las vigas. Y ahí los elementos importantes son los pórticos. Entonces lo más recomendable, chicos, para casi todos los casos que se traten de instalaciones sanitarias, especialmente montantes de desagüe que tienen un diámetro aproximadamente 4 a 6 pulgadas, es hacerlo a través de ductos, o sea, de huecos en los techos, y por ahí bajar todas las tuberías, ¿no? Eso es lo más recomendable. Bien, luego esto no debería darse, ¿no? Miren, imagínense acá si yo veo, miren, ustedes, a ver, díganme, ¿de qué tipo de asentado es el que yo observo ahí? Entonces, el tipo de asentado es de soga, ¿no es cierto? Correcto. ¿Por qué? Porque yo hago un corte transversal y observo su ancho, porque yo lo veo de la vista lateral, como es lo que estoy observando ahorita, o longitudinal, y veo todo su largo. Significa que en la parte transversal está su ancho, y cuando está asentado todo su ancho es de soga. Entonces, mire, de soga, ¿cuánto tiene? 14 centímetros, el ancho de un ladrillo de soga. ¿Y cuánto tiene la montante? 4 pulgadas, o sea, 10 centímetros. ¿Qué significa? Que está quedando 2 centímetros a ambos lados. ¿Correcto? Que es nada, miren chicos. Es casi la montante que se ve ahí. Ya, ingeniera, pero ¿sabe qué? Yo lo voy a tarrajear. Por lo tanto, ahí pasa piola, ¿no es cierto? Ya no voy a observar el tubo porque voy a tarrajear. Imagínense que venden esa casa y nadie supo que hicieron esa barbaridad y media, ¿no? Y van a poner su cuadro o van a hacer algún trabajo y te perforan la tubería. Imagínense el problema que se va a generar. Entonces yo no puedo hacer eso, jóvenes. Miren ustedes, ese es el problema cuando uno baja por los muros. Es por eso que la norma es bien clara. Dicen, en primer lugar, no me vas a debilitar un muro que es tan importante en la albañilería. Y en segundo lugar, no me vas a hacer esta brutalidad porque yo observo tu muro, yo observo tu montante, ¿no? Entonces esto, chicos, no se debe de dar. No se debe de dar. Bien, entonces hasta ahí, miren jóvenes, hemos cerrado, ya hemos venido avanzando partidas como obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud, movimiento de tierras, concreto simple y muros de albañilería. Lo que vamos a tratar el día de hoy, que ya también está ahí mostrado en la pantalla, es las obras de concreto armado. Decíamos que cuando nosotros vamos a hacer las partidas movimiento de tierras, ¿correcto? En esa partida, cuando ustedes le digan movimiento de tierras, automáticamente tu cerebro tiene que decir, voy a meter principalmente 3 partidas. Excavaciones, relleno y eliminación. Cuando nosotros metramos, por ejemplo, excavaciones, vamos a meter 2 partidas. La maciza, la masiva y la simple. Y que esas 2 excavaciones, tanto la masiva como la simple, van a estar sujetas a 2 datos importantísimos en tu corte de la cimentación o en tu corte de la excavación. Tenemos que tener en cuenta que las excavaciones se hacen desde un terreno natural hasta un nivel fondo en cimentación. No es el nivel 0 como muchos chicos se equivocan. No es el nivel 0 donde yo excavo. Que tu nivel 0 coincida con tu nivel terreno natural es otra cosa. Correcto, es otra cosa, ahí campeonaste, pues no tuviste ningún problema, coincidieron ambos, pero no es desde el nivel 0, el nivel 0 es referencia, de decir, del 0 hacia arriba son mis cotas positivas y del 0 hacia abajo son mis cotas negativas.
pero donde efectivamente tú comienzas a excavar con máquina o simple, de tu nivel terreno natural hasta tu nivel fondo de cimentación. A ver, mayormente hacen pasar las montantes por la viga debido a que las montantes mayormente se colocan en las partes laterales. ¿Esto es válido? A ver, lo que es válido, jóvenes, en función a la norma de 0,50, lo que es válido, chicos, es lo que dice el reglamento, que todo lo que son instalaciones sanitarias se bajen por un ducto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes saben que todo lo que es el tema de los desagües va en el segundo nivel. Si vas a hacer, por ejemplo, más niveles, van a ir en tu losa, ¿correcto? Van a ir en tu losa. Ahora, esas descargas de aguas residuales que van en tu losa tienen que descargar, pues no sé, de tu primer nivel y para que luego se vayan a tu desagüe, a tu troncal. Entonces, lógicamente yo tengo que pasar la tubería, ¿no es cierto?, del segundo nivel. Ahora, lo más fácil es hacerla, como les digo, se hace en la losa, se coloca en la losa y luego lo paso por mi muro. Pero eso no es lo más conveniente porque igual van a atravesar, como indica el juego, van a atravesar vigas, van a atravesar muros y en edificaciones es lo mismo porque en edificaciones de albañilería dañas el muro y en edificaciones aporticadas quitas resistencia al concreto. Es por eso que la norma indica claramente, ¿sabes qué? Bájalo por un ducto. O sea, no me toques ni viga, no me toques ni muro, bájalo por un ducto, es lo más conveniente. O sea, hacer un hueco, como les dije, en su losa, ese es un ducto, hacer un espacio vacío en tu losa y por ahí pasa todas las tuberías que tú desees. Y obviamente esas tendrás que anclarlas a tu columna, tendrás que anclarlas con unas abrazaderas, ¿no? Ancladas a tu columna o ancladas a tu muro para que justamente pues tengan la fijación que se debe, ¿no? Entonces, es lo más conveniente, chicos, que se debería de hacer, ¿correcto? Entonces ya vamos a empalmar las partidas sobre de concreto armado. Estas partidas de las obras de concreto armado, correctos, según el reglamento de metrados para obras de edificación, según el reglamento de metrados para obras de edificación, indica respecto a las obras de concreto armado lo siguiente, que son todos aquellos elementos constituidos por la unión del concreto con la armadura de acero, ¿correcto? ¿Qué quiere decir? Que todo aquel elemento en donde haya concreto y adicionalmente haya acero, se llaman elementos de concreto armado. En una edificación de albañilería confinada, que es lo que normalmente estamos trabajando, ¿cuáles son estos elementos de concreto armado? Son las vigas, son las losas, son las columnas, ¿ya? La cimentación no es de concreto armado, la cimentación de una albañilería es de concreto ciclopio. El sobrecimiento también es de concreto simple en algunos casos o concreto armado en otros casos en función a las alturas. Los elementos que son normalmente de concreto armado son las losas, son las vigas y son las columnas. Esos son los elementos de concreto armado que normalmente deberíamos de considerar en una albañilería confinada. Y de eso se trata el día de hoy, que vamos a analizar cada uno de esos elementos. Como nosotros estamos trabajando en una edificación de albañilería, no hay zapatas, ¿correcto? Tampoco hay vigas de cimentación, ¿ya? Entonces, ustedes ya me saben que cuando se trata de una edificación, por ejemplo, del tipo albañilería confinada, yo la cimentación o los elementos que debería de observar en la cimentación son los cimientos corridos y son los sobrecimientos, que los cimientos pueden ser simples o los sobrecimientos pueden ser armados. No veo zapatas, no veo vigas de cimentación. Puedo ver platea de cimentación en el caso que el terreno me lo indique. Por ejemplo, si la capacidad aportante es muy baja, menor a 1, necesariamente tengo que hacer una platea. Y la platea se hará las veces del cimiento y sobrecimiento. Y sobre esta ya tendré que colocar mis muros. Y obviamente dejar mis aceros de mis losas, mis aceros de mis columnas para luego vaciar, ¿no es cierto? Ahora, pero como yo también al inicio los jóvenes quisieron también saber cómo se meten esos elementos, también lo vamos a hacer. Pero no se vayan a equivocar, por favor, en decirme, la ingeniera me ha enseñado un taller en donde me ha enseñado a meter zapatas y vigas de cimentación en una albañilería. No es así, yo les voy a enseñar para que aprendan, pero no significa que son elementos que son parte de unas albañilerías confinadas. Es por eso que les he mostrado acá el gráfico, una casita típica de albañilería confinada, en donde les estoy mostrando qué elementos son de concreto armado. La losa si es de concreto armado, la viga si es de concreto armado, las columnas también son de concreto armado, ¿correcto? La cimentación no es un elemento de concreto armado, son solamente vigas, columnas y losas, ¿ya? Entonces, que les voy a enseñar
zapata, y también les voy a enseñar, ¿ya? Pero no son parte de eso. Pero lo que quiero que me entiendan es que cuando uno ve el tema de metrados, yo tengo que metrar lo que ya está en el plano. Recuerden que los metrados son o es un proceso de tomar medidas en función a la unidad de medida de la partida. Si la partida es a 0, lógicamente tendré que tomar las medidas, ¿correcto? Tendré que tomar las medidas. Y en función a esas medidas, cuantificar y luego tener toda la cantidad de obra a ejecutar. ¿Ya? Que yo les voy a, si quieren, les voy a indicar el tema de traslapes, que también es simplemente hacer uso de la reglamentación. Bien. Entonces, acá, por ejemplo, ¿ya? Acá, por ejemplo, ya hemos visto los elementos. Entonces, los elementos estructurales a analizar en una edificación de albañilería confinada son las siguientes. Por ejemplo, las columnas tienen 3 partidas a trabajar. Está la partida concreto, cuya unidad de medida es en metros cúbicos. Tenemos la partida encofrado y encofrado, cuya unidad de medida es metros cuadrados. Y tenemos la partida cero, cuya unidad de medida es en kilogramos. En kilogramos, ¿no? Kilogramos. Tenemos las vigas que también se van a meter en las mismas partidas de la columna. Se metra concreto que está en metros cúbicos, encofrado y encofrado que está en metros cuadrados, está acero que está en kilogramos. Y las losas también tienen las mismas partidas, pero adicionalmente hay una partida que se llama ladrillos o bloques huecos, cuya unidad de medida es unidad. Entonces vamos a empezar elemento por elemento, ¿ya? Elemento por elemento con sus partidas específicas o las partidas de cuarto orden. Tenemos, por ejemplo, las partidas columnas. Estas partidas columnas, según el reglamento de metrados para obra de edificación, índice OE 2.3.7, son elementos de apoyo aislado, generalmente verticales, con medidas de gran altura, muy superiores a las transversales. Y, por ejemplo, me indica pues que las columnas siempre van a ser más largas, ¿no es cierto? Siempre son altas y que su medida en altura es mucho mayor a los anchos. Asimismo me indica el reglamento lo siguiente, me dice que en edificios de uno o varios pisos con losas de concreto, la altura de las columnas se considerará en la primera planta distancia entre las caras superiores de la zapata y la cara superior del techo, ¿correcto? En las plantas altas la distancia entre las caras superiores de entrepisos. Por ejemplo, tengo este esquema y el primer esquema es de una edificación de aporticados. Entonces veo que en los aporticados los elementos de la cimentación son estas zapatitas, son esta columna y son estas vigas. Entonces en aporticado la altura de columna es parte superior de la zapata, parte superior del techo o de la losa. En cambio, en albañilería confinada, el reglamento indica que la columna comienza de la parte superior del cimiento hasta la parte inferior de la viga. La viga puede ser chata o puede ser peraltada, no dependiendo la altura de la columna del tipo de viga. O sea, si la viga es peraltada, por ejemplo, igual, ¿no? Es parte superior del cimiento hasta, en este caso, parte inferior de la viga. Si la viga es peraltada, será hasta su parte inferior, ¿no? Más abajo. Si es chata, es más arriba. O sea, no está en función a eso, ¿no? No es que peraltada la coges a otro lado, ¿no? No es así. Entonces, chicos, ahí ustedes esos conceptos sí tienen que grabárselos. Son conceptos claves que te van a servir para toda tu vida profesional. Ingeniero, ¿cómo me entró las columnas aporticadas? O sea, no es un mismo concepto para las aporticadas que para las albañilerías. Son diferentes las aplicaciones. En las aporticadas, ya les he dicho, es parte superior de zapata, parte inferior o parte superior de la losa o de la viga. En edificaciones de albañilería confinada, parte superior del cimiento hasta parte inferior de la viga. ¿Ya, chicos? Entonces, eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Y en mixtas tienes que tomarlo como aporticadas. En mixtas, jóvenes, vuelvo a repetirles, es aporticados. ¿Correcto? Llevan zapatas, llevan columnas, llevan vigas. Lo único que yo he hecho en las mixtas es rigidizar uno de los ejes en función a la evaluación estructural que me ha indicado. ¿Sabe qué, ingeniero? Yo he hecho la evaluación estructural y he considerado de repente rigidizar un lado y por lo tanto tengo que colocar placas, porque las placas ayudan a aumentar rigidez. Entonces, eso es lo que simplemente pasa. Después la situación es la misma, ¿ya? Hay que meter en todo caso en mixtas parte superior de la parte superior de la losa o en este caso de la viga.
Luego vamos a ver cómo determinamos la altura de la columna, sabiendo ya, ¿no es cierto? Ahora yo les voy a decir, chicos, vamos a determinar altura de columna, entonces ustedes ya van a saber que si es albañilería es parte superior del cimiento hasta parte inferior de la viga, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a determinar la altura de columna? Según el reglamento de metrados para obras de edificación, en lo referente a columnas, en el capítulo OE.2.3.7 indica que la columna comienza desde la parte superior del cimiento corrido hasta la parte inferior de la viga. La viga puede ser chata o peraltada, no dependiendo eso para determinar la altura de la columna. Entonces ustedes ya saben, ingeniera, ¿qué edificación voy a meter? ¿Albañilería o confinada? Ahorita estamos en confinada, por lo tanto su altura es la que se está indicando en el gráfico. Parte superior del cimiento, parte inferior de la viga o parte inferior de la losa, ¿ya? Entonces, chicos, ahí está el concepto. Este es un corte de la cimentación donde veo el cimiento corrido con su nivel fondo de cimentación. Veo su nivel, en este caso 0,0. Veo este cuadradito que es la unión columna-viga. Veo la viga, perdón. Y veo esta parte superior que es el nivel techo sin terminar, que es 3.025. Veo el espesor de la losa que es 20 centímetros. Entonces, si me dicen, miren chicos, que tu nivel techo sin terminar es 3.025, esa medida, o sea, ese más 3.025, para empezar va a estar supuestamente pues del 0 hacia arriba, ¿no? Es más 3.025. O sea, va a ser del nivel 0 hacia arriba. Entonces yo ubicaré el nivel 0, que es este punto, ¿correcto? Vamos a marcarlo, que es este punto, ¿no es cierto? Desde este punto hasta este punto es la medida que debería de dar de 3.025. Es por eso que la línea que está abarcando el 3.025 es desde el nivel 00 hasta el nivel techo sin terminar, ¿correcto? Ahora, eso es todo. O sea, ustedes dicen nivel, por ejemplo, nivel falso piso más 25, todo es el nivel 0. Ya les he dicho, el nivel 0 es un nivel de referencia que me ayuda a tomar todas las medidas, positivos hacia arriba y negativos hacia abajo, ¿correcto? Es por eso la importancia de ubicarse en nivel 0. Ahora, si yo ya tengo que la losa es 20 centímetros de espesor, ¿correcto? Y todo es 3.025, entonces desde el nivel 0 hasta la parte inferior de la viga será 2.825, ¿correcto? Entonces, cuando voy a determinar mi altura de columna, ¿qué será igual? Será estos 2.825, que es la parte inferior de la viga hasta el nivel 0, más los 30 centímetros. ¿Y por qué ahí fue 30 centímetros? Porque tu nivel fondo de cimentación es menos 1,10 m. ¿Y desde dónde mide el 1,10 m? Desde el nivel 00 hasta el nivel fondo de cimentación. Todo esto es 1,10 m. Pero si el cimiento es 80, ¿cuánto te falta? 30 centímetros. Es por eso que para determinar la altura de columna yo sumo esta medida que ya le he determinado, que es 2.825 más estos 30 centímetros. Y eso me da 3.125. ¿Correcto? De esa manera determino mi altura de columna, ¿no? Entonces, esto es fácil. La operacionalización de estos datos es fácil. Lo que ustedes es importante conocer es, ingeniera, desde dónde será la altura que yo determinaré para mi columna. Para eso tienen que conocer lo que indica el reglamento: altura de columna en albañilería, parte superior del cimiento, parte inferior de la viga, ¿no? Parte inferior de la viga, parte superior del cimiento. Mi H y su C en albañilería es esa. Luego lo demás simplemente es colocar datos. ¿Ya, chicos? Bien. Entonces, de esa forma. Y o sea, este dato en concreto o en columnas, en la partida de columnas, lo primero que ustedes me deben de determinar es las alturas de columna. Es lo primero, porque luego ya el plano me indica cuánto es la sección de la columna, pero las alturas de columna, eso no, eso el metrador tiene que colocarlo, ¿ya? Entonces simplemente te colocan el corte de niveles y muy pocos te colocan las alturas de columna. Eso supone que ustedes tienen que determinarlo. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, esta imagen, ¿correcto? Donde vemos a un señor pensando, molesto, ¿no es cierto? Observando esta edificación. Entonces yo veo esta edificación, chicos, y creo que ustedes también nos están mirando, y quisiera saber, por ejemplo, qué cosa
ustedes supongamos que están parados acá en obra, correcto, esta es la construcción de un colegio, supongamos que están en obra y observan esa edificación, esa construcción, la observan. Y quisiera saber qué comentario les amerita. Entonces veo esta foto, supongamos, cierren sus ojos por un momento y supongamos que están parados acá en la obra y yo observo esta fotografía, que es parte de nuestro actuar diario, ¿no? Como ingenieros cuando estamos en obra. Entonces esta construcción, para empezar, yo observo esta edificación, yo observo, por ejemplo, mucha cantidad de acero, ¿no? Tanto en columnas como en vigas. Y de hecho que esta es una viga peraltada. También observo, por ejemplo, que no hay conexión, ¿no? Columna y muro. También que observo. Observo, por ejemplo, que acá se han levantado columnas y que posteriormente probablemente se hagan los muros, ¿no? Ahora, lo que sí yo, por ejemplo, a mi parecer, estas son edificaciones que son del tipo porticadas. Entonces, las edificaciones aporticadas decíamos que nosotros los identificamos porque lo primero que se hace son los pórticos, columnas, vigas y luego con losas y finalmente ya pues se tenía que rellenar con los muros. Ahora, lo que más que todo, o sea, ya de hecho son aporticadas. Ahora, ¿podrían ser mixtas? Podrían ser mixtas, sí, pero las mixtas ya yo luego las tendrías que, después que yo haya hecho todo el sistema porticado, yo tendría que ver ya que se ha adjuntado o que se está, digamos, trabajando conjuntamente con placas o con muros que están proporcionando. O sea, yo vería de repente un muro que va a ser también un muro portante, ¿no? Que está contribuyendo a la estructura, en este caso aporticada. No es así, por ejemplo, en aporticados tradicionales donde los muros solamente están de relleno y no están, digamos, enlazados con la viga, ¿no? No estoy permitiendo una conexión o un endentado como si se hacen, por ejemplo, en una albañilería. En una albañilería está enmarcado ese muro por columnas y vigas. Estoy perfectamente enmarcado y le está contribuyendo, ¿no? En este caso de los aporticados no están contribuyendo. A ver. Las dimensiones de las vigas y columnas de amarre en confinado están en función de la cortante y las columnas tienen mucho acero y en confinado solo trabajan. Así es, efectivamente. Cuando son edificaciones de albañilería confinada, las cuantías de acero son mínimas. Es por eso que normalmente en una albañilería confinada yo veo 625 centímetros cuadrados que deben de cumplir las columnas respecto al área mínima. Por eso que normalmente son columnas de 25 por 25 centímetros. Esa es la sección mínima que deberían de tener, o sea, la sección, digamos, mínima que en este caso que son albañilerías deberían de colocarse porque solamente están confinando, solamente están abrazando a esa columna, a ese muro. En cambio en aporticados no, chicos. ¿Por qué? Les decía que en una albañilería quien carga todo el peso es los muros. Quien carga todo el peso los muros, no las columnas. Por lo tanto, las columnas solamente están contribuyendo con su confinamiento, con abrazar ese muro. Por lo tanto, es suficiente con una columna de 25 por 25 que cumpla con el área mínima que indica el reglamento y que además, en cuanto a la cuantía, solamente cumpla con lo requerido por la norma, que serían 4 feet de media pulgada. Es por eso que yo no debo de ver en una albañilería confinada en las columnas, por ejemplo, más de 4 varillas de media pulgada. Que quieran colocar los 6, 8 es cosa ya de cada persona, ¿no? De cada proyectista, de cada constructor o de cada dueño, porque a veces los dueños piensan que dicen, hazlo mi casa más fuerte, ¿no? Hazlo mi casa mejor, colócale más acero. Y no saben que eso está en función al tipo de edificación. En cambio, en aporticado no, pues, ¿quién resiste toda la carga en un aporticado? Es una carga puntual. ¿Quién resiste toda la carga? Es las columnas, ¿no? Sobrecarga va la losa la viga columna, la columna la zapata. Quien transmite o quien soporta todo el peso de la superestructura es la columna. Por lo tanto, la columna, si hay más carga, será de más dimensión y será más acero el que se coloca. Ahí la cosa es diferente. A ver, sí, las vigas son pequeñas. Para confinadas por eso son vigas chatas, del mismo ancho que las losas. También son 4 feet de media pulgada. También están en función de claro, chicos, también está en función a un diseño, ¿ya? O sea, ¿cómo sale la cuantía de acero? La cuantía de acero está en función a las cargas que se va digamos, a tener en este elemento. A más carga, más cuantía de acero.
Es toda una metodología que ustedes en concreto armado probablemente lo han llevado, lo van a llevar. Pero el concepto es que a más cargas, más es la cuantía de acero, es más la dimensión de la columna o de la viga que se va a llevar, obviamente analizando a qué efectos está sometido este elemento, columna o viga, qué efectos, efectos de flexión, efectos de corte, efectos axiales. Eso te va a permitir también tener criterios de diseño. Entonces, ¿cómo considero la mayoría de obras que se construyen en ingeniería? ¿En albañilería confinada o aporticado? Miren, chicos, para empezar, ustedes saben que van a ser ingenieros, o bueno, algunos lo son. Nosotros antes de empezar a ejecutar algo, deberíamos de tener, ¿qué cosa? Su expediente técnico, ¿correcto? Su expediente técnico. Ese expediente técnico ya te va a definir qué tipo de edificación es la que los estructurales o los que han diseñado esa edificación lo han planteado. ¿Y eso en función a qué estará, miren, chicos? Para edificaciones, por ejemplo, pequeñas, para edificaciones que están en suelos, digamos, relativamente buenos y que no son tan importantes, entre comillas, porque en realidad todas deberían ser importantes porque albergan personas, pero consideremos lo que indica el reglamento, que son edificaciones no tan importantes, por ejemplo, DEF, por ejemplo. Entonces, ese tipo de edificaciones deberían ser, te indica reglamentos de albañilería, ¿no? Deberían ser de tipo albañilería. Es por eso que la mayoría de nuestras viviendas, ¿no? O edificaciones que no son tan importantes porque no albergan a muchas personas, por eso dice el reglamento que son importantes, por la cantidad de personas que albergan. Edificaciones que albergan a muchas cantidades de personas, el reglamento dice importantes, tipo A, tipo B. Edificaciones que no albergan a mucha cantidad de personas, indica que no son tan importantes, por ejemplo, DF. Entonces, en función a eso está el criterio para definir si una edificación es más importante respecto a otra. Punto número 2. Ya los proyectistas ya saben esas situaciones, saben esos criterios y, por ejemplo, indicarán un hospital jamás va a ser albañilería, una universidad jamás va a ser albañilería, un estadio jamás va a ser albañilería. ¿Qué serán? Edificaciones aporticadas y que en función a sus análisis estructurales de los profesionales adecuados dirán mixta. Y que ahora la nueva norma, por ejemplo, que se ha actualizado en el 2016, la E030, indica que las edificaciones tipo A, por ejemplo, hospitales, deben de llevar en la cimentación disipadores de energía para el tema de los sismos. ¿Por qué? Porque Perú está en una zona altamente sísmica. Entonces yo no puedo ser tan inconsciente de decir con un sismo grado 8, mi hospital va a resistir. No es así, no engañemos, va a colapsar. Por más buen expediente o por mejor ingeniero que haya estado ahí en ejecución. Porque es así. Las edificaciones no son, digamos, son de acero, ¿no? No son edificaciones, digamos, que no se hacen nada, son frágiles. Por más que nosotros lo hayamos hecho el proyecto con el mejor especialista, por más que lo haya construido el mejor ingeniero del mundo, siempre van a estar sujetos o vulnerables a esos fenómenos. Ahora, la norma, después de todas las evaluaciones, lecciones también que nos han dejado los terremotos en el mundo y también en el Perú, ha indicado que ahora las edificaciones tipo A, por ejemplo, deben de llevar disipadores de energía o aislantes, ¿correcto? Entonces eso se tiene que cumplir ya, chicos. No puedo hacer proyectos para edificaciones tipo A donde no llevan disipadores de energía o aisladores, ¿ya? Entonces eso sí se tiene que cumplir necesariamente. Ahora, las edificaciones importantísimas son aporticadas o mixtas. Y en la cimentación ahora con aisladores, ¿no? O disipadores de energía. ¿Correcto? Eso sí tiene que cumplirse. Entonces, desde ahí partamos con esa concepción. Claro que eso está expresamente indicado, estipulado en un expediente técnico. Ahora, las edificaciones tradicionales, que son las viviendas, ¿correcto? O edificaciones que se quieren hacer de repente de 2, 3, 4, 5 pisos, pero que se ha hecho la evaluación estructural y yo demuestro que están cumpliendo con los parámetros de, en este caso, de antecargas y antesismo, van a estar todavía en pie, bueno, eso lo harán en el proyecto. Pero el concepto es que edificaciones importantísimas jamás pueden ser albañilerías, tienen que ser aporticadas o mixtas. Ya hay edificaciones como las viviendas
tradicionalmente son albañilerías confinadas, ¿correcto? Ahora, las albañilerías tienen características propias que ustedes ya les he indicado, pero que les vuelvo a decir. Por ejemplo, las albañilerías, chicos, por lo general son de 2 pisos y azotea. ¿Puede ser más? Sí, pueden ser más. Eso estará en función a la evaluación que yo garantice como proyectista que ante un sismo y ante cargas no se va a caer esa edificación, ¿correcto? Pero normalmente lo que se recomienda es que una albañilería sea de 2 pisos y azotea. Otro punto. Otro punto es que esas edificaciones de albañilería ya en el proceso constructivo, por ejemplo, en el proceso constructivo, por ejemplo, yo vea en la cimentación elementos como cuáles, vea elementos como, por ejemplo, un cimiento que está hecho de concreto ciclopio, vea yo elementos como un sobrecimiento, ¿correcto? Que puede ser simple o puede ser armado, ¿correcto? Ahora, además, luego se va a proceder a levantar los muros. Primero levanto los muros. Después voy a conectar esos muros, ayudándole a, digamos, el comportamiento estructural de esa albañilería, confinándolo con las columnas. O sea, primero veo que levantan muros, luego están encofrando las columnas, vaciando las columnas para luego vaciar las vigas y las losas. Eso es una albañilería típica, chicos. Además, yo tengo que ver siempre, ¿qué cosa? El endentado. Tengo que ver el endentado, la unión, tengo que ver la unión solidaria entre columnas y vigas. ¿Y cómo es esa ayuda solidaria? ¿Es a través de dentados, o sea, de muelitas, o es a través de chicotes o mechas? Además, yo debo de ver que la separación entre ejes de columnas es de 5 metros máximo, ¿correcto? Es de 5 metros máximo. Ahora, eso es en las albañilerías, jóvenes. Son edificaciones no tan importantes para no mucho peso, porque recuerden que en la cimentación hay cimiento corrido. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una albañilería de 5 o 6 pisos? Eso, vuelvo a indicar, está en función a la evaluación estructural. Pero ¿cómo mejoraría, por ejemplo, que esa edificación efectivamente sea de 5 pisos y tenga buen comportamiento estructural? Por ejemplo, haciendo en vez de ese cimiento y ese sobrecimiento, una platea de cimentación. Hago una platea de cimentación que es una losa de concreto armado, donde estoy mejorando capacidad de soporte de la cimentación y mejorando la capacidad también en este caso del suelo. Ahí sí funcionaría, por ejemplo, en hacer más pisos, pero eso, vuelvo a repetir, tendrá que tendrán que comprobarse con todas estas evaluaciones estructurales. Correcto. Ahora, las aporticadas, ya les he indicado, son para edificaciones importantísimas como coliseos, como universidades, como colegios, como postas médicas, correcto, como estadios, que sí es importante. ¿Por qué? Porque van a albergar gran cantidad de personas. Entonces, hecho esos tipos de edificaciones, de hecho, en su cimentación tiene una gama de variedad. Pueden ir zapatas aisladas con viga de cimentación, pueden ir de repente cimientos reforzados y zapatas y viga de cimentación. Pueden ir adicionalmente si la capacidad del suelo es muy baja y hay mucha napa freática y son suelos altamente licuables, entonces deberían de ir pilotajes, cimentaciones profundas. Entonces ahí eso es otro cantar, son otras, digamos, los elementos que yo podría considerar en función a mi mecánica de suelo, principalmente porque esas sí necesariamente tienen que hacerse mecánica de suelos y en función a la importancia de la edificación, ¿ya? Que son criterios para nosotros poder decir qué tipo de edificación es. En este caso es un colegio que se hizo en Chimbote, que es el Colegio República Argentina, que el tipo de edificación en este caso es aporticado, ¿no? Que es el tipo aporticado. O sea, yo veo, por ejemplo, gran cantidad en este caso de acero, tanto en vigas como en columna. Ahora, podría ser mixta de repente, como indica el joven, si es que hay una, digamos, conexión, ¿no? Entre la columna y viga. Y yo pueda ver que efectivamente pues trabaja. Ahora, yo veo acá una columna y veo acá otra columna. Y yo veo acá estos muritos bajos, que no son más que unas alféizar, ¿correcto? Que están aislados de esta columna, o sea, no están, digamos, juntas, están aisladas, ¿no? Que en este caso se ha trabajado junto, pero después de haber colocado o hecho las columnas, ¿no? Ahora, lo que acá sí, ¿por qué les he mostrado esa foto, chicos? Porque, ¿qué decía la norma? Decía que altura de columna es parte superior de la zapata hasta parte superior, ¿correcto? Hasta parte superior, o sea, hasta este punto. Entonces, si ustedes, por ejemplo,
van a trabajar el tema de concretos. Usted diría ingeniera, pero el concreto es desde acá, parte superior de la losa, hasta parte superior de la zapata. Pero sin embargo voy a obra y veo que el concreto está hasta la parte inferior de la viga, no está hasta la parte superior de la viga. ¿Qué pasó? Está como albañilería, ¿no es cierto? Parte superior del cimiento, parte inferior de la viga. Entonces, una cosa es la parte de la conceptualización en cuanto a tomar las medidas para el metrado y otra cosa es la que es la forma de trabajar en obra. En obra, en el reglamento dice que, que en lo que es albañilería con aporticado son diferentes el punto de tomar los datos, ¿no? Albañilería, desde la parte superior del cimiento hasta la parte inferior de la viga. Y aporticado, parte superior de zapata, parte superior de la viga. Pero miren, darse en cuenta que en obra no es así. En obra todos los vaciados se hacen de la parte superior de la zapata hasta la parte inferior de la viga, para luego ya encofrar toda esta parte lateral de la viga y vaciar conjuntamente todas las vigas como un diafragma rígido con la losa respectivamente. Y chicos, más que todo por eso les he mostrado esa imagen, ¿ya? A ver, la viga y losa se vacía uno solo, sí. Tengo que ya haber hecho acá, se ha hecho todo el acero de la viga, luego tengo que encofrar la losa y se hace un vaciado monolítico, viga, viguetas y losa, es un solo vaciado, ¿ya? Bien, entonces, por ejemplo, acá está la parte de encofrado, miren ustedes, igual, ¿no? Acá está la viga y observo, esto es una estructura porticada, ¿por qué? Porque veo solamente pórticos, ¿no? Veo acá columnas, veo acá vigas, que al final rellenaré este espacio vacío con muros, se supone, de la albañilería, o si quiero lo pongo de drago, o si quiero lo pongo de otro elemento, porque los muros ahí no están cargando, solamente están tapando ese espacio vacío. Y que a pesar de eso, miren, igual, ¿no? El encofrado se ha hecho total, ¿no? Acá también puedo observar, por ejemplo, que el vacío de la columna está hecho hasta la parte inferior de la viga y que luego he dejado, miren este espacio, esta conexión de columna y viga, ¿no? He dejado para luego encofrar uno solo y proceder. Ahora, algo muy importante, chicos, miren, entre este espacio de la columna y viga se llama nodo o nudo, ¿correcto? Antes de los sismos, en el sismo de 70, cuando pasó el sismo de 70, no me cuentan porque yo no he estado todavía ahí ni en conversación, ¿no? Para no hacer, pero me cuentan que, por ejemplo, cuando pasó el sismo 70 y fueron a inspeccionar los colegios profesionales, las organizaciones competentes, fueron a hacer una inspección a todas las viviendas, ¿no? A todas las edificaciones que habían fallado. Y se dieron con la sorpresa que la mayoría de viviendas, la mayoría de edificaciones mostraban una falla en el nudo, o sea, en la conexión viga-columna. Correcto, acá mayormente estaba la falla. Y se dieron cuenta, por ejemplo, que esa unión efectivamente no lleva cero. Estaba, digamos, vacía, porque la norma lo indica así. El reglamento indica que estribes en todo el largo de la columna, o sea, hasta la parte inferior de la viga. Y que la viga es desde la parte, digamos, exterior de la columna hasta la otra parte. Entonces, esta parte se quedaba como que un vacío y no debería de colocarse cero. A raíz ya de ese sismo, poco se sacó comentarios y se dijo que esta parte, correcto, que son los nudos, también deberían estribarse, tanto en el sentido horizontal como en el sentido vertical, ya para mejorar esos comportamientos y esa capacidad de absorber los esfuerzos cortantes en función justamente de las cargas que puedan haber, de los movimientos que puedan haber. Bien, entonces vamos a empezar con la primera partida específica de la columna. Decíamos que cuando vamos a meter elementos de concreto armado, se metran 3 partidas específicas. Metramos el concreto en columnas, metramos el encofrado y metamos el acero. El concreto decíamos que ya tienen unidades definidas, que por ejemplo es metro cúbico, ¿correcto? Esa es la unidad de medida del concreto. Entonces, referente a esta partida con su partida específica concreto, el reglamento indica que será la suma de los volúmenes de todas las columnas que tengamos en el proyecto y que para ubicar el concreto de la columna será la sección de la columna por la altura de columna.
Recuerdan ustedes que nosotros, por eso que el principal dato que nosotros hemos tenido que hallar en columnas es la altura, porque todo va a estar en función de la altura. La sección no la calcula, la sección ya está colocada en tus planos. Lo que no está en muchos de los planos es tu altura expresamente en la columna. Te colocan un corte tal vez y niveles, pero no te dicen, mira, esta es tu altura de columna que tienes que considerar. Esa se supone ustedes que la tienen que hallar en función a parámetros que ya la norma te ha estipulado. Por ejemplo, que si es albañilería, en la parte superior del cimiento corrido y la parte inferior de la viga. ¿Ya? Entonces, si vamos a metrar concreto en columnas, va a ser la sección de la columna, correcto, por la altura de la columna. ¿Sí? Entonces, tenemos esta planilla de metrados, tenemos, por ejemplo, vamos acá a ver el plano, nuevamente a dar un vistazo, ¿no? Acá tenemos un vistazo, ¿no? Por ejemplo, tenemos este plano en planta, ¿no? Y lo que está con negro, por ejemplo, son las columnas. ¿Cuántas columnas tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 columnas, ¿correcto? Entonces, tenemos en el primer nivel, tenemos 12 columnas y es lo que hemos considerado acá, 12 columnas. Esas columnas tienen una sección de 25 por 25 y el alto que hemos nosotros determinado también hemos hecho acá en un cálculo anterior, ¿no? Tenemos acá la altura de columna que es 3.125. Ya eso lo hemos hallado ya del dato ya anterior. Entonces acá tenemos el dato y tenemos que son 12 columnas de 25 de ancho por 25 de largo por 3.125 de alto, teniendo un subtotal de 2.34, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes han visto que es albañilería, ¿sí? Adicionalmente que considera un endentado, ¿ya? La verdad que como es un dato un poco trabajoso, muchas veces no se considera ese endentado, ¿no? No se considera. Pero en el caso que ustedes lo quisieran calcular, ¿sí? Vamos a ver un corte que, por ejemplo, lo tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Y vemos acá, por ejemplo, una cuadrícula, ¿no? O sea, una unidad saliente. O sea, este dato de acá, correcto, este dato que está acá, digamos, de las unidades salientes, o mostramos mejor esta imagen para que puedan, para que lo puedan ustedes ver mejor. Por ejemplo, ¿cuál es el endentado? O sea, la columna, este es este ancho efectivo, ¿no? Que es de 25. Pero vemos que hay unas unidades salientes, ¿no? Hay unos dientecitos salientes. Eso es considerado el endentado. Que muchas en realidad, como es un poco reducido el volumen que se tiene ahí, entonces no se considera. Pero imagínense que sean 100 columnas donde voy a endentar. Entonces ahí sí ya sale un volumen regular. Por unidad de repente no es mucha la diferencia, pero por cantidad de columnas ya eleva. Entonces en este caso tenemos que es este anchito que el reglamento indica que es 5 centímetros como máximo, correcto, 5 centímetros como máximo a la unidad saliente. El alto es la altura del ladrillo, que es 9 centímetros, entonces sería 5 por 9 por la profundidad. La profundidad va a estar en función a qué tipo de aparejo sea. En este caso observo que el aparejo es de soga es 14, entonces sería 14 de ancho por 5 o 14 de ancho por 5 de largo y por 9 de alto. ¿Por cuántos tengo? Sería por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, por 11, por 12 y por 12 por 24, ¿no? Y ese es el volumen que correspondería al endentado. O dicho de otra manera, ustedes saben que este espacio que están acá vacío con los ladrillos rojos, estos huequitos, estos dientes del otro lado pasan acá, pasan, de tal forma que hacen uno solo, ¿no? Un macizo solo, eso, o sea que estos 5 centímetros serían en toda la altura del muro, ¿correcto? En toda la altura del muro. Entonces sería la altura de la columna por 5 centímetros por 14 centímetros de ancho. Esa sería otra forma de calcular el endentado, ¿ya? Entonces, pero normalmente los proyectos no lo consideran porque en realidad es un volumen que ellos consideran que es muy relevante, pero que si yo digo que si son muchas columnas, sí tendríamos que considerarlo, ¿no? Porque ahí sí hay mucho cantidad.
Ya, entonces ese es referente a lo que es el concreto. Ahora miren chicos, tienen un concreto en columnas de 2.34 cubos, ¿correcto? Entonces, tenemos eso. Si nosotros quisiéramos calcular, como lo hemos venido haciendo, la cuantificación, ¿correcto? Entonces, tenemos acá la cuantificación. Nosotros tenemos un volumen total. Nosotros tenemos un volumen. Nosotros tenemos un volumen total de columnas. Un volumen total de columnas de 2.34, ¿no? Esto es lo que nos salía, 2.34. Entonces, de 2.34. 2.34 metros cúbicos. Entonces, a ver, miren chicos, nosotros hemos calculado, hemos cubicado nuestras columnas, que es un elemento de concreto armado. Esos elementos de concreto armado que se llevan columnas, tienen que cubicarse tres cosas. Se tienen que cubicar, ya saben ustedes, el concreto, que es lo que estamos haciendo, que es sección de la columna por altura de la columna. Tenemos que cubicar el encofrado y tenemos que cubicar, ¿qué cosa? El acero. Ahora, las columnas ya las ubicamos, que son la cantidad de columnas que en nuestro proyecto son 12, por la sección de la columna, que es 25 por 25, y por la altura de la columna, que ha sido 3.125, ¿correcto? Con esos datos hemos determinado cuánto volumen tendré que vaciar para columnas, que me ha salido 2.34 metros cúbicos de concreto para columnas. A ver chicos, con este dato, que es el metrado de concreto en columnas, tengo que hallar ¿qué cosa? Mi cantidad de materiales a solicitar en obra. ¿Cómo lo hago? Miren chicos, con estos datos yo tengo ya tablitas. Tengo estas tablitas, por ejemplo, ¿correcto? Tengo, por ejemplo, estas tablitas, ¿ya? Tengo, por ejemplo, estas tablitas que yo no las he inventado tampoco, que son ya tablas que están indicadas, ¿correcto? De diseño de mezcla. También aproximado, porque yo les he dicho ya que cuando uno va a hacer un elemento importante, por ejemplo, como concreto, yo no puedo, en una obra importante, guiarme de estas tablas. No tendrían validez. ¿Saben por qué? Porque en un diseño de mezcla, lo que va a hacer que varíen de una ciudad a otra, también creo que les he indicado, es digamos, las propiedades de los agregados, que no es igual de un lugar a otro. Entonces eso hace que varíe tu diseño de mezcla en cuanto a tu proporción y en cuanto a tu cuantificación. En este caso, como no estamos haciendo un diseño de mezcla, sino más que todo les estoy indicando cómo hallar cantidad de materiales. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Con esas tablitas, que si tú vas a un lugar, por ejemplo, de la sierra y no te han hecho ningún diseño de mezcla y lo que te están pidiendo es cantidad de materiales, ¿lo puedes utilizar? Claro que sí, porque esto tampoco está descabellado. Esto tampoco no es que no haya forma o que sean datos al aire, no, son datos también reales que, producto de muchas investigaciones, son como que un cuadro, digamos, estandarizado, ¿no? Para ese tipo de concretos con ese tipo de resistencias. Ahora, lo que son los concretos, por ejemplo, armados, se trabajan con, los que son concretos armados, se trabajan, chicos, lo recomendable es con concretos, ¿ya? Con concretos mínimo 210, ¿ya? Con concreto mínimo 210, chicos. Entonces, tienen ustedes. Como esta es una columna, es un concreto que mínimamente tiene que, ¿cuánto resistir? 210 kilos por cada centímetro cuadrado, cuya proporción estandarizada, para que no se confunden también, es 1, 2, 2. O sea, ustedes le preguntan, chicos, ¿cuánto es tu dosificación? 1, 2, 2. O diré, ¿cuánto es tu dosificación? 210 kilos centímetros cuadrados. ¿Cuánto es? 1, 2, 2. Ese es un dato fresco que ustedes deberían de tener. ¿Cuánto es la dosificación más o menos estándar de un concreto 210? Es 122. Y en donde voy a necesitar 9.73 bolsas de cemento por cada metro cúbico de concreto, donde voy a necesitar 0.52 metros cúbicos de arena por cada metro cúbico de concreto y 0.53 metros cúbicos de piedra por cada metro cúbico de concreto y 186 litros. ¿Qué quiere decir?
para que un poco entiendan acá la figura. Acá lo vamos a... ya estamos ahí. Entonces, ya, esto es... Vamos a ver, Instagram. Ya. A ver, entonces esto es para un metro cúbico de concreto, ¿correcto? Ahí está. Entonces miren chicos, esta cantidad que me dice, esta es la resistencia del concreto, que mínimamente para un concreto debe ser 210, para una columna 210. La dosificación, ¿cuál es estándar? 1,2,2, eso nunca se deben de olvidar chicos, pero lógicamente eso está en función a su diseño de mezcla particular. Y para este tipo de dosificación, correcto, para ese tipo de dosificación, lo que ustedes deben de saber es que ya se tienen cuantificaciones parametradas, que por ejemplo, para elaborar un concreto 210 con una dosificación 1,2,2, para elaborar un metro cúbico yo necesito 9.63 bolsas de cemento, 0.52 metros cúbicos de concreto, de metros cúbicos de arena, 0.53 metros cúbicos de piedra y 0.186 metros cúbicos de agua para elaborar un metro cúbico de concreto. Y entonces eso ustedes no se deben de olvidar chicos, ya no se deben de olvidar, siempre deben de tener datos frescos porque cuando vamos a obra, ya es como le aconsejo a mis chicos, ¿no? De los cursos que les enseño, ustedes deben hacerse como unas tablitas, ya, por ejemplo, de traslapes, por ejemplo, de recubrimientos, por ejemplo, de dosificaciones, porque cuando vamos a obra, chicos, créanme que los ingenieros que están a cargo te preguntan y cuando tú no lo respondes ya es un punto, digamos, en contra tuyo. Entonces, eso deben de hacerse siempre, cosas, por ejemplo, de encofrados, cuáles son las tablitas para ya la cantidad de pies cuadrados por metro cuadrado de encofrado. Esas tablitas que yo les estoy proporcionando son valiosas, chicos, que cuando van a obra, al menos a mí yo le transmito mi experiencia, ¿no? Cuando ya empecé a trabajar, yo hice ya todo, digamos, ya también un docente, gracias a Dios, nos había aconsejado, y cuando comencé a hacer mis prácticas también me lo aconsejaron. Entonces yo cuando ya iba a trabajar, yo tenía en mi mica, tenía ya tablitas de dosificaciones, tenía mis tablitas de traslapes, tenía mis tablitas de recubrimiento, tenía que controles, tengo que hacer en obra. Entonces fácilmente como que te siguen, no te pierdes, sobre todo quedas bien. Entonces ya saben, esta es digamos digamos el tema de las proporciones y la cantidad de materiales por cada metro cúbico concreto. Nosotros tenemos 2.34 metros cúbicos. Esta cantidad de materiales que ustedes ven acá es para un metro cúbico, ¿correcto? Esto es para un metro cúbico. Esta cantidad es para un metro cúbico, todo es para un metro cúbico. Pero yo, ¿cuántos metros cúbicos de concreto tengo? Tengo 2.34. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, si yo voy a hallar el requerimiento de materiales, digo, si el volumen total es 2.34, ¿ya? Entonces, necesitaré, ¿cuántas bolsas de cemento? Necesitaré, por ejemplo, en cemento, ¿no? Necesitaré, por ejemplo, 9.73 por 2.34, ¿correcto? Que eso me da un total de, a ver, es 9.73 por 2.34. Más o menos 23 bolsas de cemento, ¿no? 23 bolsas de cemento. Necesitaré también arena gruesa. ¿no? La arena gruesa es 0.52 por, también eso es por un cubo, pero yo tengo 2.34 cubos. Por lo tanto, necesitaré 2.34 por 0.52, necesitaré
1.21, ¿no? Aproximadamente 2 metros cúbicos de arena gruesa. Necesitaré piedra chancada. Piedra chancada, ¿no? Igual, necesitaré 0.53. 0.53 por 2.34, también son 2 metros cúbicos. Y agua necesitaré 0.186 por 2.34, más o menos 0.5 metros cúbicos de agua, ¿correcto? Entonces de esa forma pueden ustedes hallar sus requerimientos. A ver si la viga 22 que Paul no. A ver acá. Entonces tenemos, a ver, vamos a ver acá la cantidad. Paul dice que sale 22. A ver, 9.73. 9.73 por 2.34. Sale 22.7. O sea, ya redondeando 23 bolsas, ¿no? 23 bolsas. Luego ya, entonces jóvenes, ya saben ustedes que no es nada difícil, ¿no? Ustedes tienen sus datos de metrado, que en este caso tenemos 2.34 metros cúbicos de concreto en columnas, y tenemos tablitas, por ejemplo, como esta tablita de dosificación, entonces automáticamente puedo ir al requerimiento de materiales, ¿ya? Automáticamente.